Bien, buenas tardes a todos mis hermanos que están sintonizando en este momento y también a aquellos que lo harán en el futuro viendo la transmisión de esta programación. Gracias por la invitación, me he sentido honrado de poder compartir estos pensamientos en esta tarde con ustedes y gracias por la oración, por el pedido de la presencia de Dios guiándonos a todos nosotros hacia la verdad y hacia una unidad de la Iglesia que pueda llevarnos a el cumplimiento rápido de la misión de la Iglesia para que Cristo pronto pueda volver. El tema que tengo esta tarde encaja en una serie larga que se ha programado sobre el santuario, que ya ha comenzado. Esta es la cuarta presentación y continuarán con muchas más presentaciones durante el mes de agosto, si no estoy muy mal informado. Yo asumo que todos nosotros conocemos la doctrina del santuario, la existencia de la doctrina en el santuario, del santuario en la Iglesia Adventista, y por eso estamos todos sintonizados en este programa. También asumo que ustedes han escuchado, han entendido y han estado de acuerdo con las ponencias presentadas antes de en esta serie, que fueron dadas por el doctor Alberto Tim, una presentación acerca de la historia de la Iglesia Adventista respecto al santuario y el rol del santuario en la formación de la Iglesia Adventista y después en la historia, y también por dos presentaciones del doctor Roy Graff respecto al principio de articulación y del santuario, que también fueron presentadas. El objetivo de esta presentación en esta tarde es analizar la relación fundamental que existe entre el santuario y la teología adventista. Así que va a ser un planteamiento general. El santuario en general y la teología adventista en general, sin entrar en doctrinas o en detalles, sino la estructura básica y el desarrollo básico de las doctrinas de la teología adventista. Los puntos principales que vamos a tocar serán los siguientes: la teología adventista y el origen del adventismo. Después el santuario como pilar macrohermenéutico, explicaremos esto, el santuario y el pilar macrohermenéutico de la realidad. Después el santuario y el pilar macrohermenéutico de la articulación, y finalmente algunas reflexiones acerca del principio de la sola tota escritura y el futuro del adventismo. Eso es la estructura general de la presentación de hoy. Comenzando con la presentación, debo decir que cuando me hicieron la invitación para hacer esta presentación, me vino a la mente una experiencia que tuve hace muchos años atrás, en el año 1986, cuando el doctor Gerhard Hassel, en aquel entonces el decano del Seminario Teológico Adventista, me invitó a formar parte del equipo de profesores que enseñaba una clase recientemente creada en aquel entonces, la doctrina del santuario. La invitación me sorprendió mucho porque esta era una clase que era enseñada por varios profesores que habían sido profesores míos y eran todos eruditos en Antiguo o Nuevo Testamento, y mi especialidad era en sistemática y en filosofía, así que me sorprendió mucho. El doctor Hassel me pidió que tomara 3 horas de clase en ese curso para explicar a los estudiantes la relevancia de la doctrina del santuario. Cuando me dijo eso, pensé para mí mismo: si los eruditos que presentan la doctrina con toda la riqueza del conocimiento bíblico no dejan claro la relevancia del santuario, ¿qué puedo hacer yo, que solo conozco la doctrina del santuario como un laico? Y en ese momento me vino a la mente una experiencia que había tenido de escuchar a personas que eran seguidores del doctor Ford, que estaba contra el santuario. Estos que lo seguían estaban enojados con él por haber traído el santuario a colación delante de toda la iglesia, porque ellos pensaban que si el doctor Ford no hubiera hecho nada, el adventismo se hubiera olvidado de la doctrina del santuario porque simplemente no la estaba usando. Así que me vino a la mente que lo que no se usa se pierde, como dicen acá en Estados Unidos. Así que pensé que lo que deberíamos hacer es ver cómo usar la doctrina del santuario en la vida de la iglesia, y eso más o menos lo que he querido hacer desde aquel entonces. He visto cómo hacerlo, veo que la iglesia todavía no lo está haciendo, y creo que esta es una oportunidad para compartir con ustedes el por qué lo deberíamos hacer. El objetivo entonces es cómo usar la doctrina del santuario. La ponencia que quiero hacer hoy resumida es
la siguiente: el santuario bíblico provee el pilar macrohermenéutico fundamental de la teología adventista, fundamental, la cual, la teología adventista, es la razón de la existencia de la iglesia y de su misión. Por lo tanto, si tenemos una misión es porque tenemos una iglesia, y si tenemos una iglesia es porque tenemos una teología, y si tenemos una teología es porque tenemos un pilar de la cual podemos entender la teología cristiana bíblica desde una perspectiva que ninguna otra iglesia desde los tiempos del Nuevo Testamento lo ha podido hacer. Comencemos entonces. La teología en el origen del adventismo. Nosotros sabemos bien que el adventismo se originó con el movimiento adventista, que pensaba que Cristo iba a venir en 1844, y luego llegó el chasco, y cuando el chasco tiró por el suelo todas las esperanzas del pueblo, ellos comenzaron a pensar inmediatamente el 23 de octubre del 1844, y llegaron a descubrir la doctrina del santuario, que los llevó a descubrir un sistema armonioso y completo de verdades. La hermana White lo pone así en El conflicto de los siglos: el asunto del santuario fue la clave que aclaró el misterio del desengaño de 1844, reveló todo un sistema de verdades que formaban un conjunto armonioso y demostraban que la mano de Dios había dirigido el gran movimiento adventista. O sea que aquí tenemos dos elementos. El santuario es la clave, y lo que llevó a originar al adventismo fue un sistema completo de teología. La hermana White dice en otras citas también de filosofía. En los primeros 5 años, los adventistas que habían pasado por el chasco se reunieron, tuvieron conversaciones, estudiaron la Biblia y llegaron a descubrir los principios fundamentales sobre los cuales llegaron a descubrir un sistema completo, y eso lo hicieron en 5 años. Eso es extraordinario. La hermana White, como 40 años después de este acontecimiento, un año después de 1888, el Congreso de Minneapolis comenzó a pensar en cuáles eran estos pilares, estos principios, estos hitos, y ella dijo que recordaba 4: el santuario, el mensaje de los 3 ángeles, la ley de Dios, el sábado y la no inmortalidad del alma. No podemos aquí tratar todos estos, pero todos estos en realidad presentan presuposiciones fundamentales para entender el mensaje y el sistema completo de la Biblia. Aquí solamente vamos a tratar del santuario. En 1850, quiero que noten esto, la hermana White, un 13 de diciembre de 1850, escribiendo a Loveland, la familia de Loveland, dijo lo siguiente, le escribió lo siguiente: sabemos que tenemos la verdad. Ellos habían estado buscando la verdad, pero en ese momento ella llegó a la conclusión, a la convicción de que habían llegado a tener la verdad. Y la verdad que hizo los motivó a la misión. Ella dice: Dios está obrando y trayendo almas de los escombros a la luz clara de la verdad. Es decir, habían quedado pocos hermanos esparcidos y ahora la verdad los estaba juntando. Lo que quiero puntualizar aquí desde el principio con este diagrama es que el chasco que experimentaron por un error de interpretación teológica basado en la sola Escritura fue solucionado también con recurso a la sola y tota Escritura. La base bíblica los ayudó a encontrar los pilares del adventismo, entre los cuales estaba el santuario como fundamental a ellos, y a partir de ellos, ya en el año 1850, llegaron a descubrir un sistema completo y armonioso de teología y filosofía. Es a partir de ese descubrimiento que los mueve a estos individuos que hasta ahora no tenían iglesia realmente, a compartir lo que habían descubierto, y a fin de llevar ese mensaje que era tan extraordinario. No era solamente para solucionar los problemas que habían tenido en 1844 y el chasco, sino que vieron que era un mensaje de un alcance universal y querían compartirlo con el mundo entero, y por eso más tarde se fundó la iglesia. La fundación de nuestra iglesia no se debe a que un individuo carismático trató de tener seguidores, sino que fue impulsada por el descubrimiento de un sistema teológico que estaba en la Biblia. Quiero sugerirles a través de toda esta presentación que nosotros no tenemos esa unidad ni ese fervor misionero, probablemente porque no hemos entendido y comprendido e internalizado ese
complejo teológico. Ahora acá hay un diagrama de los pilares. Debajo de los pilares del adventismo, ahí tenemos el sábado, la ley, el santuario, la no inmortalidad del alma y los tres ángeles, encontramos el principio de la sola y prima escritura. Sobre esos principios se erigió esa plataforma de verdad, que es el sistema de verdades conectadas y armoniosas del adventismo, y luego, a partir de allí, tenemos la iglesia y su misión. Ahora bien, esta situación, de acuerdo a las presentaciones del doctor Graf, han sido diríamos, rechazadas o reemplazadas por otras visiones. Él presentó una de ellas, que es el adventismo evangélico. Este adventismo evangélico niega esa estructura que acabamos de decir en términos generales y construye no sobre la sola y tota escritura, sino con la posición católica protestante de las múltiples fuentes de teología, la Biblia, la experiencia, la filosofía, la tradición, etc. Y se centran todo esto en la parte de la Biblia que trata el Evangelio, fundamentado mayormente en los escritos del apóstol Pablo. Sobre ellos desarrollan un sistema evangélico de teología, mayormente dentro de la estructura de Lutero y Calvino, y sobre ella se desarrolla la iglesia y su misión. Ahora bien, esto nos lleva a una mención de paso, diríamos acá, pero importante de tener en mente, que en el adventismo hoy, quienes me están escuchando, probablemente están pensando el adventismo desde perspectivas distintas a las que yo la voy a presentar ahora. Yo sé que eso pasa aquí donde yo vivo y por lo que he visto a través de mis 40, 50 años de experiencia, eso está en todas partes del mundo y probablemente entre ustedes que me están escuchando. Ustedes probablemente no se den cuenta de eso porque han bebido el adventismo dentro de esa estructura, pero quizás al escuchar lo que yo estoy diciendo vean que es como ustedes lo piensan y si ustedes ven que no es como ustedes lo piensan, comiencen a pensar de que hay otras formas de ver el cristianismo y el adventismo y por qué esa situación de división ocurre en la iglesia. Es decir, hay divisiones en el adventismo porque muchos de nosotros no están construyendo lo que creemos en la base de la Biblia y solamente la Biblia, sino en la base de múltiples fuentes. Yo no puedo entrar a analizar cada uno de estos puntos, esto es muy brevemente. Las divisiones entre nosotros, hay adventistas progresivos, adventistas evangélicos, adventistas de la última generación, etc. Cada uno de ellos entiende las cosas diferentes, pero no desde la perspectiva del santuario. Acá no está la perspectiva del santuario. La perspectiva del santuario sería una más a estas tres que pongo acá. Y muchos de nosotros estamos en expresiones del adventismo que combinan elementos de estas 3 o 4 versiones sistemáticas del adventismo. De allí pasan a todo el mundo cree el evangelio, pero cada uno cree el evangelio a su manera y cada cual está contento. Hay como una especie de adventismo en estilo cafetería, cada cual lo arregla como quiere, lo practica como quiere y está seguro de que se salva porque cree que así es porque lo cree. De allí a la misión de la iglesia, que es muy distinta de cada uno, en cada uno la entendemos diferentes, pero básicamente en forma organizada es ganar almas, no importa cómo lo piensen, pero si está bautizada, no importa en qué sistema, ya está y está bien, y eso vendría a ser el objetivo de los números. La propuesta que quiero presentar acá consiste en implementar la sola y tota escritura, comenzar con esa base, reestudiar y reentender los pilares del adventismo, el santuario incluido entre ellos, pero los otros pilares que ya mencioné, desarrollar el sistema completo y armonioso de teología a todos los niveles, al nivel teórico, al nivel de la universidad, del seminario, de las iglesias, de las escuelas, etc. Todos trabajando dentro del mismo sistema, basado en la Biblia, basado en el santuario, basado en las pilares de la iglesia, y luego desarrollar una misión para compartir esa comprensión para llegar a la misión que es básicamente un ecumenismo bíblico, la unión de todos los cristianos en armonía, en unidad espiritual, siguiendo a Dios de acuerdo a sus enseñanzas en la Biblia. Ahora un poco de explicación acerca de los pilares. Yo voy a usar acá los pilares como algo equivalente a presuposiciones o principios. Así que pónganselo en la mente. Cuando nosotros pensamos o actuamos, tenemos ciertos principios fundamentales en los cuales tenemos que estar de acuerdo.
principio fundamental en el cual tenemos que estar de acuerdo es la Biblia, solo la Biblia y toda la Biblia. Si no estamos de acuerdo en eso, nunca vamos a poder llegar a la unidad. Si queremos fundamentar en las fuentes múltiples, pues estaremos divididos y la única unidad posible estará en acercarse a la Iglesia Católica. No tengo la posibilidad de explicar esto, pero eso es más o menos como es, y eso es lo que en realidad le está pasando a los evangélicos que ahora se están uniendo con los católicos, precisamente porque ellos construyeron en la base de los principios múltiples de la teología y no en la base de la Biblia y la Biblia sola, como ellos pretendían hacer y nunca hicieron. Es nuestro privilegio poder hacerlo. Con esto en mente, recuerden, pilares, lo que los pioneros ven, para nosotros funciona, se aplica como presuposiciones, lo que tenemos antes de estudiar. ¿Qué son presuposiciones? Las presuposiciones son principios que existen en nuestra memoria. Ustedes lo tienen y nos ayudan a ver, a interpretar y a entender. O sea que cuando decimos que el santuario es un principio es porque lo tenemos en nuestra memoria y lo aplicamos para entender otras cosas. Lo mismo aplica para todos los otros principios o pilares del adventismo. Con esto en mente, déjenme decir que en el cristianismo estos principios que vamos a estudiar existen, pero son entendidos en forma distinta. Por lo tanto, hay una multiplicidad de sistemas teológicos en el cristianismo. Lo podemos dividir en el sistema clásico y moderno. Los protestantes y los católicos tienen sistemas clásicos y tienen también sistema moderno, y después está el sistema bíblico. El sistema bíblico es incompatible con el clásico y el moderno, porque parte de una presuposición diferente que ya vamos a explicar. Este sistema fue descubierto, el bíblico, por los pioneros y desarrollado por Elena de White, especialmente en su serie de los 5 libros del conflicto de los siglos. No ha sido desarrollado todavía a nivel de teología erudita por nadie, inclusive por nosotros los adventistas. Ahora, los principios macrohermenéuticos. ¿Qué son principios macrohermenéuticos? Son ideas que tenemos en las mentes que son generales y que se aplican mayormente a todo lo que hacemos, especialmente en teología. Acá tengo un diagrama de los principios en general. Estos son principios que todos los teólogos de todas las iglesias cristianas asumen de una manera u otra y que los han tomado de la filosofía humana, no de la Biblia. El primero y general es qué es la realidad, y después hay 3 principios fundamentales: el de realidad, es decir, de las ontologías particulares, la realidad de Dios, la realidad humana, la realidad del universo. Después está el principio de articulación, que básicamente es el principio por el cual estas 3 realidades se conectan, Dios con el hombre y el mundo, cómo se conectan. Ese es el principio de articulación del cual habló el Dr. Graff. Y finalmente el principio de conocimiento, que analiza de dónde sacamos el conocimiento para hablar de Dios. Lo imaginamos nosotros, cada cual piense lo que quiere, o Dios en realidad habla, y eso es el principio de la revelación, de la hermenéutica y el método. En realidad, aquí en esta presentación voy a hablar solamente del principio de la realidad en general, pero a partir del principio de Dios, la realidad de Dios y el principio de articulación. Si no entendieron esto, cuando esto pase, vuelvan a ver esto y a ver si lo entienden. Espero que sí. Ahora pasamos al santuario y el principio de la realidad. El santuario no es primordialmente una doctrina. Siempre cuando hablamos del santuario hablamos de una doctrina. No es una doctrina sino una realidad. La doctrina del santuario que tenemos fluye de y refleja la realidad. Para entender el santuario necesitamos pensar la realidad que el santuario ilumina. El santuario no es una mera ilustración del Evangelio. Si fuera una ilustración del Evangelio no sería una realidad. Sería un cuentito para ilustrar la verdad del Evangelio. Y sería descartable. Porque bueno, me dicen que vaya más despacio, pero si voy más despacio lo voy a tener como 10 o 15 minutos más, pero está bien. Voy más despacio. Okay. El clamor del pueblo. Ustedes deben saber que cuando era profesor me decían metralleta y ya saben por qué. Muy bien, la doctrina del santuario fluye y se refleja de la realidad. Para entender el santuario necesitamos pensar la realidad, es decir, el santuario primero es una realidad y luego hay una doctrina que simplemente trata de explicar la realidad. Y esa realidad no es el Evangelio, y tampoco el santuario es la ilustración del Evangelio, porque si fuera una ilustración del Evangelio, para el primer lugar la ilustración tiene que ser clara. Y para ser clara,
todo el mundo la tiene que saber, y en realidad el mundo no entiende el santuario porque no es parte de la experiencia. O sea que el santuario es una realidad. Segundo, el santuario no es ante todo un edificio. Cuando hablamos del santuario pensamos, ok, el edificio, lo que hay en el edificio, las entradas, las salidas, las puertas. El significado del santuario, por supuesto, excluye el edificio, tiene que tener un edificio, pero se fundamenta en el ser que vive en el edificio. Por lo tanto, el centro del santuario es Dios. No podemos tener solamente Dios sin el santuario, pero tenemos que tener a Dios en el santuario. El Dios que vivió en el santuario terrenal fue Cristo. Cuando estoy hablando del santuario, no me estoy refiriendo al santuario en el cielo, me estoy refiriendo a cuando empezó el santuario aquí en la tierra, y hay más estudios respecto del santuario, y de esto hablará, pienso en detalle, mi amigo el doctor Davidson, creo que el próximo sábado. Él está llegando con un libro acerca de todos los datos del santuario en la Biblia, que va a ser un libro monumental y que va a ayudar a la iglesia grandemente. Ahora, el centro del santuario es Dios, y el santuario, el centro del santuario es Cristo, y el santuario requiere la Trinidad. Recuerdo una cita del teólogo católico Karl Rahner, fundamental para el Concilio Vaticano II, que dice que sí se eliminara la doctrina de la Trinidad, la doctrina católica y protestante continuaría siendo la misma y no se cambiaría para nada, lo que significa que en realidad la doctrina cristiana desarrollada por el cristianismo católico y protestante no necesitan la Trinidad. Si sacamos la Trinidad, la teología de la Iglesia Adventista no funciona, porque no podemos hacer funcionar el santuario, porque en el santuario hay un juicio, y en el juicio está envuelto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por lo tanto, el santuario es la estructura que, al centrarse en Dios, requiere no solamente la centralidad de Cristo, sino también la de la Trinidad. El santuario, por otro lado, pasando a la realidad de Dios, siendo que el centro del santuario es Dios, el Dios del cual la Biblia habla mora en un edificio, en el espacio y en el tiempo, creados. Este hecho directamente contradice la interpretación griega del ser de Dios. Por haber adoptado la interpretación griega atemporal de la realidad, el Dios de los cristianos, católicos y protestantes, no puede morar en un edificio. Espero que ustedes estén siguiendo en esto. Si el Dios de los cristianos es atemporal, no es espacial, en realidad no podemos decir que Él pueda vivir literalmente en un edificio, en el espacio y en el tiempo. Pero el Dios de la Biblia lo puede hacer. ¿Qué significa esto? Que el santuario revela que el Dios cristiano es un ser temporal e histórico. El Dios de la Biblia es compatible, pero no limitado al tiempo y al espacio. Es decir, el 23 de octubre de 1844, cuando Irán Edson pensó que en el cielo realmente Dios había comenzado una obra en el espacio y en el cielo, perdón, en el espacio y en el tiempo del cielo, había completamente erradicado y reemplazado la presuposición o principio fundamental sobre el cual se fundan las teologías católicas y protestantes, porque de acuerdo con ellas, siendo que Dios es atemporal, nada puede pasar en el cielo en el cual Dios haga algo nuevo, y por lo tanto nunca podría aceptar, ni nunca ha aceptado, ni nunca aceptará que Dios hace nada en el cielo ni en la tierra en el orden de la sucesión. Sé que eso para ustedes es difícil de entender porque nosotros nunca hemos pensado la teología de esa manera, pero esa es la manera en la cual los teólogos, no me estoy refiriendo a los miembros de la iglesia, de las iglesias católicas y de las iglesias protestantes, me estoy refiriendo a la teología que hacen los teólogos profesionales, nunca la pueden aceptar, y por eso ellos han tenido que inventar otras explicaciones del cristianismo. Ahora, el principio de realidad. ¿Cuáles son las consecuencias de pensar a Dios como histórico y no como atemporal? En primer lugar, Dios puede revelarse directamente en el espacio y en el tiempo, es decir, puede actuar, puede hablar sin romper las secuencias de causas en el espacio temporales. Imagínense, si Dios fuera atemporal no podría hablar, no podría decir te quiero, porque para decir te quiero requiere tiempo. Por lo tanto, Él no puede expresar, ni hacer, ni pensar nada que sea nuevo. Por lo tanto, uno tiene que reinterpretar completamente la Biblia
y en realidad hay muy pocas cosas que se puedan añadir a los elementos fundamentales que son aceptados por las teologías, que se han inventado. La Biblia es superflua porque dice una cantidad de cosas que Dios hace en secuencia, pero eso no se puede aceptar porque todos los teólogos saben que Dios no puede hacer cosas en secuencia. La Biblia, por lo tanto, otra consecuencia positiva es la palabra de Dios para los seres humanos y por lo tanto la fuente autoritativa de datos teológicos. Es decir, la Biblia, todas las palabras que hay en la Biblia, de una manera, ya sean expresadas directamente por Dios o reveladas a través del Espíritu Santo, basándose en la experiencia de los autores, son palabras que Dios quiere que las escuchemos como provenientes de Él y expresando sus pensamientos y sus promesas. Hay una diferencia muy grande entre entender la palabra de Dios, cada una de las palabras que leemos como palabra de Dios, que entenderlas de que, bueno, son todas metáforas creadas por los hombres y son el producto de la imaginación de los hombres. Además, establece la continuidad y armonía interna entre el Antiguo y Nuevo Testamento, es decir, si Dios actúa a través del espacio y el tiempo, lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento son solamente dos periodos que se han dividido en relación a un hecho fundamental que vamos a estudiar, que es la cruz de Cristo. Y la cruz de Cristo determina que haya algo que es viejo y determina que hay algo que es nuevo, y claro, eso no lo vamos a poder expresar en su totalidad hoy, pero sí vamos a hablar un poco acerca de cómo la cruz hace todo viejo y nuevo. Y finalmente, y hay una continuidad porque no podemos decir que el Dios del Nuevo Testamento es diferente que el Dios del Antiguo Testamento, es el mismo Dios, es la misma relación, es la misma salvación, es el mismo plan, es la misma religión. No hay una religión que es la judía y una religión que es la cristiana, como piensa el mundo cristiano, sino que hay solamente una religión que debe ser la religión cristiana, que incluye en todos los actos de Dios, desde creación a nueva creación, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahora, los hechos históricos de Dios son el centro de la teología cristiana, la teología del Antiguo Testamento, la teología del Nuevo Testamento, la teología sistemática y la teología práctica de la Iglesia, todos centrados en los actos de Dios. Ahora bien, el santuario y el principio de articulación. ¿Qué es el principio de articulación? Aquello que conecta todas las partes para formar un todo armonioso y consistente. Es decir, la teología es la que pone todas las partes juntas. Por supuesto, nosotros pensamos que la teología es poner todas las partes de la Biblia junto. Y claro, eso es parte del asunto. O sea, ¿qué es lo que el principio de articulación articula? Yo sugeriría y sugiero que lo que Dios articula es la creación, la totalidad de la creación, todo el universo. Dios está articulando y conectando y uniendo para traer salvación al universo en un proceso histórico. Y también lo que tenemos que articular, Dios articula, es la Biblia y toda la Biblia. Cómo ponemos toda la información de la Biblia. Toda la información de la Biblia tiene que hacer sentido. No que una parte no concuerde y diga, esta parte no concuerda, la dejamos, no importa. ¿Sí? ¿Qué hacemos nosotros si llevamos el auto al taller, vamos a hacer un viaje de 5 o 6 mil kilómetros, decimos, quiero que me revise el auto y que el auto esté listo para los 5 o 6 mil kilómetros, y lo dejamos por una semana, volvemos y él me dice, mire, acá tiene el auto, me dice el mecánico, anda perfectamente bien. Claro, yo lo desarmé y lo volví a armar y acá hay 3 o 4 partes que no sé dónde van, pero el coche anda bien, acá le doy las partes, no sé por si las necesita. Claro, muy posiblemente el auto por ahí se va a parar porque todas las partes son necesarias para el auto, a menos que sea la manija para abrir la puerta, pero me estoy refiriendo a partes del motor. Ahora, el principio de articulación tiene dos coordenadas. En primer lugar, la dimensión sincrónica y en segundo lugar, la dimensión diacrónica. La dimensión sincrónica conecta la parte de las realidades históricas en el presente y la coordinación diacrónica conecta todos los presentes en una secuencia de pasado, presente y futuro. Aquí tenemos un diagrama. Tenemos el nivel sincrónico. Quiere decir que en cualquier momento del tiempo y en todo momento del tiempo, en el presente, siempre hay un nivel cósmico, Dios, el cielo, todos los planetas no caídos. Después está el nivel social en nuestro planeta y en otros planetas, y luego está el nivel individual también a través del universo. Pero luego en la Biblia muestra que esos
tres niveles que siempre existen y están siempre presentes y que la Biblia los revela aquí y allá como siempre presentes. Hay un proceso histórico de actividades de Dios que va desde la creación, inclusive la Biblia refleja actividades de Dios anteriores a la creación que tienen que ver con la presciencia de Dios y la predestinación de Dios, que es el plan que Dios tenía para cumplir en caso que si Él creaba el mundo fuera a pecar, y que continúan a través de toda la historia y continuarán por toda la eternidad. Nosotros tenemos la revelación de las actividades de Dios que se relacionan a este planeta desde la creación hasta la segunda venida. Ahora, vayamos al santuario como principio de articulación. En primer lugar, vamos a ver los componentes estructurales que la Biblia refleja. Es decir, tenemos el santuario, pero no es solamente el santuario, sino que el santuario trae a colación y articula otras cosas. La primera que trae a su seno es la matriz santuario y pacto. Voy a hablar de esa, cada una de estas en forma específica. Segundo elemento estructural es la armazón profética historicista. La segunda es la centralidad agencial de Cristo. Y la cuarta es la centralidad de la cruz, la dinámica de lo viejo y lo nuevo. Todo esto está conectado de una manera u otra con el santuario, ya sea el santuario en el Antiguo Testamento, el santuario en la persona de Cristo, mientras que Cristo estaba aquí en la tierra, y luego el santuario en el cielo. La estructura del santuario pacto como matriz. El santuario y el pacto existen como una unidad inseparable. Uno no puede existir sin el otro. Los evangélicos usan el pacto mayormente, pero ignoran y no hablan del santuario. Los adventistas usan el santuario, pero lo separan del pacto, es decir, usan el santuario y el pacto, pero no los usan juntos, los separan. La clave es entenderlos en el contexto bíblico como aspectos complementarios de la historia de la salvación y amor de Dios y del santuario. El pacto es vida, existencia, experiencia. Es la continua unión, relación que debe existir entre Dios y los creyentes para que la salvación ocurra. El santuario es la estructura que hace posible la vida y la historia de la salvación. Es como la casa que hace posible nuestras vidas. El santuario sin pacto es vacío, como una casa sin habitantes es vacía. Pero el pacto sin santuario es ciego, es decir, le falta la dirección histórica que le da el santuario a partir de sus compartimentos, sus muebles que facilitan acciones que son hechas por los habitantes, particularmente Dios, que es el habitante principal del santuario, y los invitados con el cual Él entra en relación íntima. Por lo tanto, esto es fundamental. Para estudiar el santuario nunca lo podemos estudiar sin el pacto y viceversa, y esa es la estructura fundamental del principio de articulación. Pero hay más. Siendo que Dios es analógica e infinitamente temporal y espacial, sus acciones inmanentes en la historia humana, inmanente significa dentro de la historia humana, son el fundamento real de la historia de amor con el universo a través de la eternidad pasada y la futura, desde la presciencia y la predestinación a la consumación de la historia y la nueva creación. Hay un solo santuario en diferentes fases. Ustedes van a leer la obra del doctor Davidson y él va a entrar en detalle hablando de santuario del cielo, en la creación, en el jardín del Edén, después con su fase salvífica, etcétera, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en Cristo, en la Santa Ciudad. Siempre está Dios actuando en el sistema del santuario, y hoy en el universo también es eso. Esa es la estructura fundamental de la teología de Dios, que va a ser, ha sido y será por la eternidad. Es una y la misma. Hay un solo santuario, un pacto y movimiento generado por las acciones amorosas, misericordiosas y redentoras de Dios
en la historia de la salvación. La continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es un fundamento básico y un sello distintivo de la teología, de la espiritualidad y del ministerio adventistas. Pasamos ahora al armazón profético historicista. Con esto estaríamos todos mayormente familiarizados. Esto está centrado en la interpretación historicista de Daniel y Apocalipsis. ¿Se dan cuenta? Hay solamente una manera propia y bíblica de interpretar toda profecía y especialmente las profecías de Daniel y Apocalipsis, que es historicista. ¿Por qué historicista? Porque Dios hace todo históricamente y en secuencia, y cuando hace una profecía apocalíptica simplemente está revelando lapsos de tiempo entre las actividades fundamentales que Él va a ejecutar para llevar adelante el plan de la salvación y de la redención. Por eso hay una sola forma bíblica de interpretar correctamente la Biblia y específicamente las profecías. Y las profecías están en el centro del principio de articulación en su dimensión diacrónica. La historia y profecías bíblicas junto con el santuario proveen el principio macrohermenéutico que el exégesis y la teología sistemática y ministerio adventistas necesitan para desarrollarse armoniosamente. Ahora vamos a la centralidad agencial de Cristo. Es decir, en el contexto del santuario Covenant, que es la matriz dentro del cual todo ocurre, dentro de la interpretación historicista que da los grandes hitos y períodos históricos cronológicos dentro del cual Dios va a actuar sus grandes obras de salvación en el espacio y el tiempo, hay alguien que hace las conexiones dentro de eso, ¿no? Es decir, no es el pacto el que hace las conexiones, no es el santuario el que hace las conexiones, no son las profecías las que hacen las conexiones, el que hace las conexiones es Dios mismo, que vive en el santuario y que tiene un calendario para ejecutar sus obras históricas de la redención, y ese es Cristo. Solamente una o dos citas de la hermana White para que vean lo que estoy diciendo. También esto se puede argumentar bíblicamente, pero en el interés del tiempo voy a unas citas de la hermana White. Cristo no solo fue el que dirigía a los hebreos en el desierto, el ángel en quien estaba el nombre de Jehová y quien velado en la columna de humo iba delante de la hueste, sino que también fue él quien dio la ley a Israel. Es decir, en el Antiguo Testamento estaba Cristo, Pablo dice lo mismo. Además, la hermana White dice, ellos, los discípulos, tenían un evangelio que predicar. ¿Cuál era el evangelio que predicar? Fíjense qué interesante. Cristo en forma humana, parte del evangelio. Un hombre de dolores, parte del evangelio. Cristo humillado, parte del evangelio. Tomado por las manos perversas y crucificado, la cruz, parte del evangelio. Cristo resucitado, ascendido a los cielos, parte del evangelio. Y ante la presencia de Dios para ser el abogado en nuestro nombre, juicio investigador, parte del evangelio. Cristo volviendo con poder y gran gloria en las nubes de los cielos, parte del evangelio. Como se ve, tenían un evangelio centrado en todas las acciones de Dios. Ahora, de la centralidad de Cristo, vamos a la centralidad de la cruz, que es un acto de Cristo. Y la hermana White también habla de la centralidad de la cruz. Cita de ella, el sacrificio de Cristo como expiación del pecado es la gran verdad en derredor de la cual se agrupan todas las otras verdades. A fin de ser comprendida y apreciada debidamente, cada verdad de la palabra de Dios, desde el Génesis al Apocalipsis, debe ser estudiada a la luz que fluye de la cruz del Calvario. Algunos han tomado esta declaración para decir, ve, esto es cristocéntrico, no nos tenemos que preocupar de ninguna otra cosa, tenemos el Evangelio y desde el Evangelio debemos ver todo. Pero en realidad ella no está diciendo desde el Evangelio, está diciendo desde la cruz. Es decir, está diciendo desde un acto. Y hay muchas razones, y yo no puedo entrar a ver cómo es esto, pero este es el fundamento, dice ella, debe ser el fundamento de todo discurso pronunciado por nuestros ministros. Entonces está hablando aquí de la espiritualidad. Todo elemento de la espiritualidad debe estar centrado en Cristo. Y hay más. Los discursos teóricos, dice la hermana White, son esenciales a fin de que la gente pueda ver la cadena de verdad
que eslabón tras eslabón se une para formar un todo perfecto. Es decir, es esencial ver todas las acciones de Cristo. Y esa es parte del principio articulador. Pero, dice la hermana White, ningún discurso debe predicarse jamás sin presentar a Cristo y a Él crucificado como fundamento del Evangelio. Es decir, el fundamento del Evangelio, que es el fundamento de la espiritualidad, siempre va a ser, y por las edades eternas, cuando ya estemos salvados, va a ser nuestro maravillarnos de lo que Cristo hizo, el Rey del universo, al venir a anonadarse y a morir por nosotros. Las interpretaciones de la cruz. Todos los cristianos concuerdan en afirmar la centralidad de la cruz, pero tienen interpretaciones diferentes. Los católicos romanos y ortodoxos enfatizan los sacramentos. La cruz de Cristo es histórica, es contingente, es una forma de visualizar y de ejemplificar lo que es la obra de salvación de Dios, que es atemporal. Es un símbolo del amor de Dios, es lo mejor que se puede hacer, pero no la causa de la salvación. Los protestantes enfatizan la justificación por la fe más o menos en la misma manera a partir de la predestinación. La cruz es necesaria como una manifestación temporal de la realidad eterna de la salvación, del amor de Dios. Pero en la Biblia, y Elena de White, la cruz es la causa de la salvación, llevada a cabo en riesgo de fracaso real. La cruz es un acto nuevo de Cristo en espacio y tiempo, limitado espacio y tiempo de la creación. Es un acto de la divinidad como ningún acto anterior de la misma. Lo dice Hebreos 5, 8 al 9, y aunque era hijo, por lo que padeció Cristo, incluyendo la cruz, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Ese autor en el griego es aitía, y aitía es causa. Él por la cruz vino a ser causa de la salvación. Es decir, Él no es causa de la salvación por su poder. Si fuera salvador por su poder, ya hubiera salvado antes. No necesitaba todo esto, pero para actuar y ser causa de la salvación tenía que hacer algo que no podía hacer en su poder omnipotente, sino que tenía que hacerlo como siervo, como humillándose, como haciendo nada, como siendo hombre y al mismo tiempo siendo Dios. Es una cosa que vamos a pensar y maravillarnos y no entender por la eternidad. Pero ese es el fundamento de la salvación, ese es el fundamento de toda la coordinación de lo que Cristo ha hecho y continúa haciendo y continuará haciendo en el futuro. Esas tentaciones, y no tengo mucho tiempo, son reales, es decir, Dios fue tentado con la posibilidad real de caer en la tentación y por lo tanto de no poder salvar a los seres humanos. Eso es absolutamente increíble y de alguna manera se ponía en riesgo a sí mismo, al riesgo de su felicidad. No podemos entender mucho esto, pero la hermana White dice que él podría ser tentado en todo. Como Dios, Cristo no podría haber sido tentado a pecar, así como en el cielo no pudo ser tentado a quebrar su alianza con el Padre. Pero al humillarse a sí mismo y tomar la naturaleza humana, Cristo podía ser tentado. No tomó la naturaleza de los ángeles, sino la humana, perfectamente idéntica con la nuestra, pero sin mancha de pecado. Estas fueron tentaciones reales, dice Elena de White, no simuladas. Cristo padeció siendo tentado. Ángeles del cielo estuvieron presentes en esta ocasión y levantaron su estandarte para que Satanás no pudiera excederse y vencer la naturaleza humana de Cristo. Ahora, el todo a ser articulado. ¿Qué es el todo a ser articulado? ¿Qué es lo que Cristo está articulando a través del santuario, a través del pacto? Está articulando la historia del universo que, visto desde el punto de vista de partida de Dios, de la Biblia, es la historia de la salvación. La historia del universo se centra en la historia de la salvación y la historia de la salvación en su centro es la historia de la expiación como proceso histórico. Para los evangélicos la expiación es solamente una acción, la cruz, no hay otra acción. Todo se hizo, todo se terminó en la cruz. Para nosotros en la cruz se terminó la paga del pecado, la cruz es suficiente, Cristo tuvo la victoria, Cristo demostró que está en lo correcto. Satanás fue
destronado, fue vencido. Estamos luchando contra un enemigo vencido, pero la historia de la salvación todavía no terminó, porque tiene que reunirse todo. Y por razón del hombre, la historia del pecado debía seguir, porque el hombre ni los ángeles habían visto todas las consecuencias que estaban involucradas entre este conflicto entre el bien y el mal. Y si bien Dios ya había demostrado y había ganado la victoria, todavía el ser humano tenía que entender, y Dios debía demostrar no el alcance del bien que había sido demostrado en Dios, pero el alcance del mal en sus engañosos juegos. La cruz es una acción, el fundamento sin el cual las demás acciones divinas no podrían alcanzar sus objetivos. El objetivo de la expiación como proceso histórico es restaurar el reino eterno de Dios sobre un fundamento inamovible que es la justicia de Dios. La expiación no ha concluido todavía y continúa. ¿Cuál es el método articulador de Cristo? El método articulador de Cristo es a través de la Iglesia, de la misión y de los juicios investigadores en sus etapas investigativas, que empezó en 1844 de milenio y al fin del milenio en el trono blanco. Hay mucho escrito sobre esto, no voy a entrar a especificar esos tres elementos progresivos en el juicio investigativo, que es parte de la redención para llevar la historia del pecado a un término en el cual nunca jamás el pecado se levantará por una segunda vez. La misión de la Iglesia, la unión de la Iglesia, la misión de la Iglesia se centra en la unión de la Iglesia. La misión de la Iglesia es que la Iglesia tiene que estar unida y esa unidad de la Iglesia tiene que expandirse a todas las otras iglesias cristianas para llamar a todos los que creen en la Biblia fuera de las otras iglesias para formar un movimiento ecuménico que sea una alternativa para el único movimiento ecuménico que en estos días está siendo llevado adelante por la Iglesia Católica. Ustedes saben perfectamente bien que desde el fin del Concilio Vaticano II, la Iglesia Católica tomó el liderazgo del ecumenismo que ya venía existiendo en su fase protestante, evangélica, y ahora ellos elaboraron una estructura teológica litúrgica, es decir, de adoración y política, a través del cual están tratando de unir a todos los cristianos. Pero nosotros hemos sido llamados en esta hora, no solamente para denunciar de que esto está incorrecto, pero para anunciar que hay una alternativa, hay un modelo bíblico, hay un modelo centrado en Cristo, el Cristo de la historia, por el cual todos los cristianos realmente al final del tiempo deben unirse en fidelidad a Cristo y a su palabra. Ahora bien, esto está claro en ciertos versículos que yo quiero que ustedes consideren. En primer lugar, en Efesios 1, 9 al 10, el apóstol Pablo está hablando de la predestinación, lo que Dios tenía en mente antes de crear al ser humano, y dice lo siguiente en el versículo 9 del capítulo 1, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, es decir, de su voluntad, de su predestinación, de lo que él quería hacer, según su beneplácito, es decir, en la libertad de su persona y de su sabiduría, el cual se había propuesto, es decir, había determinado en sí mismo, antes de la creación del mundo, dice en otras partes, ¿qué es lo que se había propuesto? De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así la que están en los cielos como la que están en la tierra. ¿Qué es lo que Dios ha querido hacer desde el principio? Es que si el pecado comenzaba, entraba y dividía a la humanidad y dividía al universo, él iba a venir con fuerza de servidumbre a unirlos nuevamente en el centro de Cristo y de su plan. Por lo tanto, lo que Dios quiere es terminar con su plan, y esto es unir a toda la familia de Cristo en la tierra y en los cielos. ¿Cómo lo va a hacer? Lo explica en Colosenses 1, 15 y 20. Porque en él fueron creadas, dice el apóstol Pablo, todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, principados,
Todo fue creado por medio de Él, Cristo en la creación, y para Él al fin de los tiempos. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten en Él. La palabra griega dice, todas las cosas están fitting, es decir, encajan. Esa es la palabra. Todas las cosas encajan en Él. Él es el principio de unidad, de armonía. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. O sea, que Él viene y trabaja a través de la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Cristo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre. Esto no es solamente del Hijo, es al Padre, que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él, del Hijo, reconciliar consigo todas las cosas. Este reconciliar es traer de vuelta en unidad todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Exactamente lo que había dicho que era su voluntad antes de la creación de la tierra, ahora es lo que está tratando de hacer a través de la iglesia, haciendo la paz mediante ¿qué? La sangre de la cruz. Es decir, la sangre de la cruz está ahí, hace la paz, pero todavía es necesario el principio de la reconciliación, que está centrada en Cristo, y nosotros hemos sido llamados para ejercer como ministros para traer a esa reconciliación. Y finalmente acá en Efesios 4:10, el que descendió, Cristo, a la tierra es el mismo que también subió en su ascensión por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles. Acá vienen los dones del Espíritu Santo, el Espíritu Santo envuelto en este proceso de reunificación, de restauración, de reconciliación. A uno constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Se dan cuenta cómo la obra del ministerio está directamente conectada con la obra de la teología y con la obra de la unidad y con la obra de la expiación y con la obra de la misión, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos ¿a qué? A la unidad de fe y de conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Se dan cuenta que en la misión de la iglesia estamos siendo partícipes de la obra de reconciliación y expiación? Dios es el centro, nosotros somos meramente instrumentos capacitados por el Espíritu Santo para llevar a cabo esta unidad. Y finalmente la teodicea. La teodicea son los juicios investigadores. La teodicea, en términos teológicos, es el juicio de Dios por su culpabilidad supuesta o implícita en la existencia del mal. No quiero entrar aquí al problema del mal porque tomaría mucho tiempo, pero obviamente este es uno de los grandes problemas para todo el ser humano, que cómo es que Dios, siendo bueno y todopoderoso, no interviene y el mal existe. La cristiandad tiene un enfoque racional, quiere en cierta medida justificar a Dios, trata de explicar racionalmente que Dios no es el culpable de todas estas cosas que pasan por el libre albedrío, etc. Desde el punto de vista bíblico, este enfoque, como ustedes saben, nunca funciona. Siempre hay sospechas, siempre hay preguntas, nunca pueden justificarse a Dios. ¿Qué es lo que hace la Biblia? La Biblia dice, reconozco que estas preguntas son correctas, necesitan respuesta. El que clama esto al principio de la Biblia es Job. Quiero un juicio, quiero que se entiendan, o quiero la explicación que venga de Dios. Y Dios lo tiene todo planeado. Daniel 7 lo clarifica. Hay un juicio, hay un momento en que se abren los libros y todo queda claro, los que se van a salvar, los que no se van a salvar, y también por qué Dios actuó como actuó en cada momento de la historia. Y esto es lo que nosotros entendemos como una teodicea histórica centrado en los juicios investigadores que juegan un papel expiatorio, redentor y de reconciliación. Es decir, la reconciliación no termina con la cruz, no termina con la obra de la iglesia, va a terminar en el cielo, y ya empezó en el cielo ya con la obra de juicio. La armonía universal necesita que las dudas y acusaciones contra la justicia y el amor de Dios que vienen del enemigo, de Satanás, desaparezcan para siempre. Los juicios investigadores representan el clímax del proceso de redención.
Tenemos el juicio investigador de 1844, necesario para unir pecadores con los seres no caídos del cielo y otros planetas. Es necesario para identificar también quiénes de entre todos los profesos cristianos van a ser redimidos o no. Muchos de los que no están en la iglesia adventista serán salvos y muchísimos que están en la iglesia adventista hoy no van a ser salvos. Lamento que esto sean malas nuevas, pero es mejor saberlo ahora para poder poner nuestra casa en orden, para cuando nuestro caso sea considerado por Dios. El objetivo de todo esto final, ¿cuál es? La unidad cósmica del universo, la armonía universal, la nueva Jerusalén, la eternidad futura. Ese es el objetivo de todo este proceso histórico que se centra en las actividades de Dios, articulado en el contexto siempre del espacio-tiempo, del pacto y del santuario, donde la Biblia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento nos da las actividades fundamentales de Dios para que entendamos el sistema completo de teología y filosofía que pueda unir a la Iglesia en estos tiempos y que pueda llevarnos a cumplir la misión. En conclusión, la ponencia ha quedado presentada. El santuario bíblico, junto con los otros pilares que no hemos podido presentar hoy, provee el pilar macrohermenéutico fundamental de la teología adventista, es decir, el sistema teológico para entender todas las doctrinas de la Iglesia y todas las actividades ministeriales, diríamos también administrativas y misionales. Este sistema teológico es la razón de la existencia de la Iglesia y de su misión. Y finalmente termino con un llamado. Yo asumo que esta presentación es escuchada mayormente por pastores o por estudiantes, puede ser administradores adventistas que están familiarizados con la Iglesia adventista, con su historia y con su teología y con su situación actual. Yo les estoy haciendo un llamado muy especial a todos aquellos que son jóvenes, que están estudiando, que están en nuestras universidades, a que consideren esta propuesta. Necesitamos edificar sobre el principio de la sola y tota Escritura. Hagan un compromiso a no aceptar nada que ustedes no lo vean, que esté basado en una aplicación total de este principio. Busquen siempre la coherencia bíblica. No hagan teología de cafetería. Entendieron este versículo y esa es la revelación de lo que el Evangelio es, o esto es lo que Dios dice y ya es todo. Y si no concuerda con esta otra parte de la Biblia y la otra, no se preocupan, porque ustedes ya tienen la verdad. En realidad, traten de ver cómo lo que ustedes piensan concuerdan con toda la Biblia y vayan cambiando la forma como entienden las partes, a fin de que todas concuerden bajo las bases de este principio fundamental del santuario que les he presentado. Usen los pilares del adventismo como principios macrohermenéuticos para completar y diseminar a todo nivel del adventismo un sistema armonioso de teología y filosofía. Eso nosotros no tenemos. Nosotros tenemos una doctrina aquí y allá, cada pastor piensa como quiere, se los bautiza, hay números, pero cada cual piensa como quiere y comienza desde esa interpretación regional del adventismo que tenemos, comienza a juzgar a todos los demás de que están mal a partir de la forma como yo lo entiendo. Pero si yo lo entiendo y tú lo entiendes diferente y los dos somos adventistas, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo? Pues si no estamos de acuerdo, lo que tenemos que hacer es ir a la Biblia, a toda la Biblia, y a ver por qué creemos de esa manera y ser humildes para cambiar nuestra posición si la evidencia nos muestra de que la Biblia apunta en otra dirección. Y una vez que estamos en a todo nivel, cuando hablo a todo nivel, estoy refiriendo al nivel de los administradores, al nivel de la iglesia, al nivel de los profesores, al nivel universitario, al nivel del seminario, al nivel de la academia, del secundario, de la primaria, todos juntos. Al ir formando la mentalidad de la iglesia deberíamos estar implementando estos paradigmas metodológicos, educacionales y ministeriales que están basados en ese sistema armonioso de teología y filosofía, que están basados en los pilares del adventismo porque provienen de la sola y de la tota Escritura
enseñanzas que encontramos en la Escritura en su totalidad. Y entonces, de esa forma, la Iglesia estaría organizada a nivel mundial para llevar la obra misionera de unir a todos los cristianos bajo esta comprensión total y coherente de la Biblia, que se presente como una alternativa a la posición coherente del otro ecumenismo que se está desarrollando en bases de la filosofía humana y de la tradición. Esta es la propuesta, me ha tomado 1 hora y 5 minutos, lamento los momentos de velocidad máxima, pero apareció la policía y me trajo a la velocidad más o menos aceptable. Muchas gracias.